la bondad de Dios. ¿Y por qué debería eso importarme? Bueno, para entender lo esencial de lo que es la bondad de Dios, tenemos que entrar a algunos diferentes temas. Primero, entender que Dios es el único que es bueno. Dios es bueno y solo Dios es bueno. La bondad absoluta es una característica exclusiva de Dios. Y la única forma en que algo verdaderamente bueno pueda existir en una persona es si Dios imputa su bondad sobre esa persona. Solo Dios es bueno, Él es puro, Él es santo. Ningún otro llega a esta categoría. Cristo, en Marcos capítulo 10, versículo 18, en la conversación con el joven rico, Cristo dijo esto: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dios entonces es bueno en el grado más absoluto y en comparación Dios a los hombres. El hombre es totalmente, físicamente, espiritualmente, por razón de estar tocado por y de participar en pecado, no puede declararse bueno. Solo Dios es bueno. Pablo verifica este tema hablando de él mismo en Romanos capítulo 7 y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La conclusión entonces es claro: solo Dios es bueno y el hombre no lo es. ¿Y por qué esto debería importarme si entendemos correctamente que no existe en el hombre el bien? Y tampoco el hombre puede producir el bien. Nos hace entender que cualquier bien o cualquier bondad verdadero y puro que tenga el creyente es algo de la cual Dios primero tomó la iniciativa a darle. Dios es bueno y solo Él es bueno, pero Él desea y cariñosamente muestra su bondad hacia nosotros en diferentes formas. Esto es algo que no merecemos. Y vamos a enfocar en una de las formas en que Dios muestra su bondad hacia sus hijos y de cómo esta demostración debe llevarnos a reconciliar con Él. Vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo aquí está destacando la culpabilidad amontonada de la humanidad y de cómo ellos aprovechan de la bondad y de la paciencia de Dios cuando Él prolonga su juicio. Y Pablo argumenta que la paciencia de Dios se revela para dar oportunidad para que el hombre se arrepiente. Dice Romanos 2:4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Lo viste? La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Aunque en el sentido primario esta frase es dirigida a incrédulos, el principio es también aplicable a creyentes. La benignidad o la bondad de Dios debe también llevar al Hijo de Dios al arrepentimiento. Tantas veces pensamos en el juicio o la amenaza de juicio que debería llevarnos al arrepentimiento, pero también hemos contemplado que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. El Hijo de Dios que vive en la sombra de la cruz debe tener una apreciación mucho más claro y penetrante de la bondad verdadera de Dios. Y esta realización debe llevarlo al arrepentimiento. El creyente, en primer lugar, entiende mejor que el mundo la gravedad del pecado, la ofensa que el pecado es para un Dios santo. El creyente, en segundo lugar, entiende mucho mejor que el mundo la severidad del pago necesario para expiar el pecado, la muerte misma del único santo Hijo de Dios. Eso es la única forma de aplacar la ira santa y justa de Dios hacia el pecador. Y el creyente, en tercer lugar, entiende mejor que el mundo, porque lo ha experimentado,
que este regalo de salvación es ofrecido sin méritos, sin condiciones, únicamente por gracia al individuo. Y cuando el creyente reconoce que Dios sigue siendo paciente con nosotros, sigue mostrando su bondad hacia nosotros, aun cuando traicionamos a Él, esto debe conmovernos al arrepentimiento. Hermano, hermana, cuando el mundo distrae, contempla la bondad de Dios y el mundo deja de ser tan importante. Cuando el pecado atrae, contempla la bondad de Dios y el pecado deja de brillar tanto. Cuando las dudas acechan, contempla la bondad de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Sí, solo Dios es bueno y parte de su bondad hacia nosotros es el regalo y la oportunidad de reconocer y vivir arrepentidos del pecado. La bondad de Dios nos lleva a tener vidas de arrepentimiento por el pecado y esto es lo que agrada a Dios. Que Dios les bendiga.